Reciban todos un cordial saludo, bienvenidos a la tercera parte de nuestro curso de programación y métodos numéricos. En esta ocasión seguiremos hablando un poco sobre la sentencia if y cómo anidar esta misma sentencia para realizar un programa un poco más complejo. Se analizará el problema del área de un triángulo dado sus tres lados y cómo calcular el área de un polígono regular si se conoce la circunferencia que contiene a este polígono, o mejor dicho, el radio y la circunferencia. No siendo más, comencemos. Antes de continuar, vamos a repasar un par de cosas a tener en cuenta sobre cómo programar. Pues lo primero que hay que pensar es en que el programa sea íntegro, es decir, que sea coherente con lo que se supone tiene que hacer, no que tenga cosas extrañas o pueda hacer cosas extrañas, es decir, dejemos lugar a ambigüedades o cosas por el estilo. Lo segundo es la claridad, es decir, tiene que ser ordenado. Otro programador debe ser capaz de leerlo fluidamente y probablemente comprenderlo rápidamente y no digamos con mucha dificultad. Para eso recomiendo que muchos de sus programas que vayan haciendo les hagan comentarios. Además, eso también les servirá a ustedes en caso de que el programa ya lleve mucho tiempo sin ser revisado, para cuando vuelvan y lo revisen, lo analicen y toda la cuestión pues tengan la posibilidad de leerlo fácilmente. Debe ser tan sencillo como sea posible, es decir, debe tener tantos pasos mínimos como sea posible, pero debe resolver el problema como tal. Entonces hay que tener cuidado entre digamos la sencillez y la eficiencia, que es otro punto. A veces el código puede ser eficiente, pero da lugares a malas interpretaciones o malas ejecuciones, pero pues a veces puede ser, digamos, sencillo y no puede ser, digamos, tan eficiente. Modularidad, bueno, pues en ese sentido lo que se intenta hablar con ello es que los pasos, digamos, estén bien especificados, es decir, que no hagamos cosas extrañas, no queden cosas raras allí, eh, bueno, que esté, digamos, bien organizado en el sentido de que tenga subtareas o bueno, o pequeñas funciones dentro del, del programa más grande, llamémoslo así. Y generalidad, por supuesto, pues tiene que ser algo que pueda ser aplicable a cualquier caso según el problema que estemos trabajando. Es decir, que en el caso del triángulo, por ejemplo, pues debe ser capaz de recibir cualquier valor y a su vez pues debe ser capaz de calcular el área. Hay un par de cosas que también queríamos comentar y es algunas palabras reservadas, es decir, que no podemos utilizar como nombres de variables. Las variables en general van a comenzar por un carácter o mejor dicho una letra y puede seguir digamos con números, etcétera, no pueden tener espacios entre ellas o si no se tomará como si fuese un nuevo carácter, entonces también daría un error. No puede estar seguido de un guión medio, el guión medio está reservado para la resta, entonces tampoco se podrá usar. Raya al piso sí se podrá usar y bueno, otros símbolos matemáticos no podrán ser usados para darles, digamos, nombre a nuestras variables. Acá en esta tabla aparecen algunas sentencias que vamos a usar, por ejemplo, char, case, for, switch, while, boil, etcétera, etcétera. Están reservados para funciones que analizaremos más adelante, aunque aquí ya aparece float, que ya lo hemos visto un poco, y por supuesto la sentencia if también aparece junto con else. Bueno, ahora al problema que nos compete. En general, los triángulos se pueden clasificar en dos grandes subgrupos, uno que es el obtusángulo y el otro que es un triángulo acutángulo. Respectivamente, el acutángulo es aquel en donde todos sus ángulos internos son menores a pi medios o 90 grados, es decir, por ejemplo, un triángulo isósceles, cuyos ángulos sean 60, 60, 60, pues va a ser un triángulo acutángulo. El obtusángulo es aquel triángulo en donde al menos uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Por ejemplo, no sé, digamos que tenemos un triángulo también isósceles
cuyo ángulo mayor sea de 120 grados, ¿sí? Y sus otros dos ángulos sean de 30 grados. Aquí en la figura aparecen unos esquemas de nuestros triángulos, ¿sí? Aquí a la izquierda aparece el obtusángulo y aquí aparece el acutángulo. Teniendo esas dos grandes clasificaciones, lo que se intentará hacer es hallar el área de esos dos triángulos. Como pueden ver, para el primer caso la altura cae por fuera del triángulo y para el otro caso cae por dentro del triángulo. Entonces, teniendo en cuenta esas dos posibilidades, vamos a diseñar nuestro programa de tal manera que podamos resolver el problema, aunque en principio también se puede haber planteado de otra manera, decir, bueno, cuando la altura cae fuera de nuestro triángulo y cuando la altura cae dentro de nuestro triángulo. Bueno, por el teorema de Pitágoras, para el triángulo ACD del primer caso, o sea de este, sabemos que AD al cuadrado, ¿sí?, que es este lado, es igual a AB más BC, AB más BC al cuadrado, ¿cierto?, más h cuadrado. En este caso voy a llamar a h siempre el segmento de C para simplificar un poco. Listo, eso es teorema de Pitágoras y no se ha hecho nada raro. De forma análoga, para nuestro triángulo más pequeño, pues va a ser que AD al cuadrado es como AB menos BC, que es lo que aparece aquí, más h cuadrado. Listo. A su vez, si se toma un triángulo más pequeño BCD, que aparece aquí, BCD para ambos casos, ténganlo presente. Si se toma eso en cuenta, pues eso es como si tuviesen BC más h cuadrado y pues por supuesto para el otro triángulo va a dar algo análogo. Bien, de aquí, ¿cuál es el inconveniente? Que no se conoce ni h ni BC. Entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizar las ecuaciones 3 y 4 para, bueno, 3 o 4, porque en últimas, como se pueden ver, es la misma, para despejar BC y dejarlo en función de BD, que si es conocido, de h cuadrado, que es la que queremos conocer. Bueno, si hacemos eso, despejando, nos queda que BC es como la raíz cuadrada de BD al cuadrado menos h cuadrado y por tanto D cuadrado en general para los dos casos que hemos planteado va a ser igual a AB más o menos la raíz cuadrada de BD al cuadrado menos h al cuadrado más h al cuadrado, ¿sí? Todo esto está elevado al cuadrado. Luego cuando le damos al cuadrado, pues nos va a quedar el primero elevado al cuadrado, que va a ser AB cuadrado más dos veces el primero por el segundo, pero recuerden que como se puede restar o sumar para los dos casos en simultáneo, más o menos dos veces AB, raíz cuadrada de BD cuadrado menos h al cuadrado, y pues la raíz cuadrada elevado al cuadrado, pues nos va a quedar BD cuadrado menos h cuadrado. Entonces, como se observa, se simplifican las h's y nos va a quedar que a al cuadrado es igual a todo esto. Pero nuestro objetivo es liberar h. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la raíz cuadrada, que es lo que nos aparece aquí en la ecuación 8, nos queda un más o menos, nos vamos a poder deshacer del más o menos de una forma muy sencilla, porque como tenemos que eliminar la raíz, tenemos que elevar al cuadrado, elevamos al cuadrado y nos queda esto, que es la ecuación 9, y finalmente si paso el h cuadrado aquí a sumar y esta expresión la paso aquí a restar y saco raíz cuadrada, obtengo la función h que va a depender de los dos lados, perdón, los tres lados del triángulo. Entonces tenemos el lado BD, tenemos el lado AD, tenemos el lado el lado BD, el lado AD, bueno, etc. Tenemos eso ahí y pues de tal suerte que vamos a poder resolver, digamos, nuestro problema con esta expresión. Bien. El área, pues, ¿a qué va a ser igual? Es igual a un medio de la base, ¿sí?, que en este caso era AB, por la altura, que es esto. Listo, eso es lo que tenemos que tener presente para resolver nuestro problema. Vamos un poco hacia el dibujo. Observen que la base siempre fue AB, ¿sí? Y como fue AB, pues por eso la dejamos acá. Listo. Ya tenemos el área de nuestro triángulo. Ahora analicemos un poco el problema del polígono. Bueno, un polígono se puede dividir en varios triángulos isósceles y lo segundo que tenemos es que el ángulo que se forman esos triángulos se puede decir que es como 2π sobre n, siendo n el número de lados de nuestro polígono. Aquí aparece el esquema, entonces este es un polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados.
pero ojo, es un esquema, esto es aplicable para cualquier cantidad. Y lo que vamos a hacer es tomar acá un par de cosas. Este es el apotema, que va a ser como la altura. En este caso, aquí tenemos el radio del círculo que contiene nuestro polígono regular, ¿sí? Y este ángulo va a valer teta medios. ¿Por qué? Pues porque es un triángulo isósceles y al proyectar esta altura hacia el lado opuesto de este ángulo, que no pertenece a los dos congruentes, siempre va a caer de forma perpendicular. Todos los triángulos en nuestro polígono van a ser congruentes, es decir, que si le hallo el área al triángulo OAB, pues a los demás les va a valer la misma expresión. Y bueno, y pues estos dos ángulos van a tener el mismo valor, el ángulo OAB y el ángulo OBA, ¿sí? Que va a ser esto, pi medios menos teta medios. Listo, ya teniendo esto presente, vamos a simplemente utilizar la función seno con este ángulo, que es el más sencillo. Pues claro, también se puede usar con este o con este, pero ahí tocaría hacer un par de restas de ángulos. Evitemos ese cálculo y nos va a quedar que pues en general el área de ese triángulo es un medio de AB, siendo AB la base por A, que es la altura. Listo, pero de acuerdo a la función seno y coseno se sabe que es cateto opuesto, que es AB medios, sobre hipotenusa, que es R. Y en este caso esto va a ser cateto adyacente, que es A, sobre R, que es la hipotenusa. Bueno, si se despeja B, que no se conoce, ni tampoco A, que no se conoce, aunque por supuesto ustedes pueden pensar en otra forma de pedirle al usuario información. En este caso recuerden que se le quiere pedir al usuario simplemente el número de lados y el radio. Listo, entonces el área de nuestro triángulo se va a poder expresar como si fuese R al cuadrado por seno de teta medios coseno de teta medios. Pero si ustedes recuerdan de la trigonometría, esto es una identidad. Y como identidad se va a poder expresar de esta manera que aparece aquí en la ecuación 18. Y entonces al reemplazar nos va a quedar que el área de nuestro triángulo va a ser un medio de R cuadrado por el seno de teta. Pero como lo que nos interesa es el polígono, entonces vamos a multiplicar por n eso y reemplazamos el ángulo, y como se observa va a depender de quién, de n exclusivamente y de r exclusivamente. Listo. Ya teniendo esto presente, ya tenemos resuelto nuestro problema. Ya sabemos cómo hallarle el área de nuestro triángulo y ya sabemos cómo hallarle el área a nuestro polígono regular. Ahora, ¿qué nos queda? Hacer el cálculo en nuestro ordenador. Pero antes de eso, por supuesto, hay que diseñar un diagrama de flujo. Veamos cómo nos queda. Como pueden ver, este mapa es bastante extenso. Le vamos a decir al usuario que escoja entre dos números: 0 para polígonos regulares, 1 para nuestro triángulo. Si escoge 1, vamos a decirle que ingrese los tres lados A, B, C, ¿sí? Y cuando los ingrese, entonces vamos a analizar si A, B y C son números los tres positivos. Si es así, entonces continuaremos haciendo nuestra operación. Si no, pues le vamos a decir que error, que le vuelve a intentar y finalizaremos el programa. Bueno, si es así, tenemos que verificar la desigualdad triangular. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de dos lados siempre tiene que ser mayor al tercer lado restante. Entonces tenemos que decir que A más B tiene que ser mayor a C, A más C tiene que ser mayor a B y B más C tiene que ser mayor a A. Si esto ocurre, entonces se calculará H con la ecuación que encontramos más arriba y se calculará el área y luego se le dará al usuario el área total. Si esto no ocurre, también se le botará error y pues se finalizará el programa. Veamos qué pasa con el lado del polígono. Bueno, pues entonces, primero que todo, la opción fue 0. Si fue 0, muy bien, sigo con mi cálculo. Si no, le diré error, escoja una opción válida. Listo, de esa manera evitamos que el usuario escoja algo que pues no esté dentro del programa. Muy bien, entonces como ya escogió que quería sacar el área de un polígono regular, le vamos a pedir dos datos: el número de lados y por supuesto también le vamos a pedir el dato de el radio. Si tanto el número de lados como el radio es mayor que 0, entonces va a seguir con el cálculo del área, y si no, pues va a dar error y lo va a finalizar. Y bueno, ya con esto tenemos nuestro programa, aunque pues aquí se pueden dar también, digamos, errores de programación en el sentido de que si n no es un entero, etcétera, etcétera.
pues esperamos que el usuario no ingrese acá, digamos, cosas extrañas, aunque en principio esto se puede arreglar colocándole otro condicional, pero ya quedaba exageradamente grande el código para un programita pues tan sencillo. A continuación no les daré como tal el código mostrado aquí en LaTeX, por lo que va a ser un poco extenso, pero bueno, les dejaré la bibliografía. Espero que la consulten y que les sea de mucha utilidad. Recuerden que en un principio vamos a comenzar con el lenguaje C, pero más adelante iremos usando otros lenguajes. Ahora pasaremos a nuestra terminal Linux para poder seguir trabajando. Bien, ya estamos en nuestra terminal de Linux. Ahora lo que procedemos es a construir nuestro programa. Recuerden que las ecuaciones que hemos desarrollado aquí teóricamente las tienen que tener a la mano, pues para que puedan entender cuál es la lógica de nuestro programa. Entonces voy a oprimir ls para poder ver las carpetas. Luego escribo cd programas, que es donde estamos trabajando, pues en mi caso vuelvo a oprimir ls y luego me voy para cd curso C, que es donde tengo guardado pues los programas que hemos hecho hasta el momento. Entonces oprimiré nano y le daré a esto área polt.c. recuerden que la C tiene que estar en minúscula para que el programa entienda que es C y no C++. Listo. Entonces escribimos include, como siempre nuestra librería stdio.h, pero vamos a tener que usar una segunda librería que va a ser mat.h. mat.h. Y a su vez, pues recuerden siempre int main, que es nuestra función, que vamos a dejar en este caso como siempre vacía, y dentro de estos corchetes vamos a escribir nuestro código. Entonces, ¿qué cosas necesitamos nosotros definir para que, digamos, nuestro programa funcione correctamente? Necesitamos definir, bueno, aquí vamos a colocar exactamente A, B, C van a ser los lados de nuestro triángulo. Tenemos un N que va a ser para los lados, el número de lados que va a tener nuestro polígono regular, y tenemos una R. En principio esto debe servir, y pues la opción que lo hemos definido en nuestro diagrama de flujo. Muy bien, ya definido esto, entonces le vamos a decir al usuario printf escoja la operación a realizar. 1 es triángulo, 0 es polígono. Punto. Recuerden el backslash va dentro de backslash n para que haga salto de línea. Y bueno, pues entonces scanf, en este caso como opción pues tiene que ser un número entero, lo vamos a definir aparte como int op. Listo, scanf, recuerden que le tenemos que decir la naturaleza del número, en este caso es un entero, coma, y comercial, y bueno, aquí le vamos a colocar opción, punto y coma. Luego le vamos a pedir al usuario, bueno, acá ya escogí la opción, ¿no? Listo. Entonces tenemos que realizar lo siguiente. Vamos a usar un if en donde si op es estrictamente igual, ¿cierto? Comencemos por el polígono, a 0. Listo. Entonces él va a proceder a realizar los cálculos necesarios. Bueno, entonces le vamos a decir al usuario printf escoja el número de lados y el radio de la figura.
listo, dos puntos, backslash n, punto y coma, y luego scanf, scanf, está revisando que de pronto no me haya comido algún, bueno, alguna no me haya comido algún corchete, listo. Entonces va a pedir un float y esto va a estar acompañado por i comercial, y bueno, vamos a pedir el radio, entonces coloquémosle r, punto y coma, pero entonces más arriba, para que el usuario pues sepa de qué estamos hablando, le vamos a escribir printf, lo que habíamos hecho el programa anterior, si mal no recuerdo, r igual espacio, bueno, y acá pues hacemos lo mismo, scanf, vamos a decirle que pues nos dé el valor de n, que en este caso es un float, porcentaje n, punto y coma, aunque bueno, esta n se puede corregir llamando una variable auxiliar m, y aquí coloquemos pues un, bueno, no, dejémoslo así, no es necesario, aunque sí sería bueno, pero no compliquemos tanto el código, listo. Y bueno, vamos a decirle printf, lo de siempre, n igual espacio, punto y coma. Listo, entonces ya tenemos el número de lados y vamos a colocar ahora otro condicional. If, entonces, si vamos a colocarle acá r es mayor que 0 y esto es la i lógica, vamos a colocar que n tenga que ser mayor, sí, mayor o igual a ¿quién? A 3, porque no hay un polígono regular que tenga menos de 3 lados. Entonces mínimo tiene que tener 3 lados. Listo. R tiene que ser mayor a 0 y n tiene que ser mayor o igual a 3. ¿Sí? Si eso ocurre lo que tenemos acá, entonces va a calcular el área. Y el área aquí era igual. Ah, bueno, esa es otra variable que hay que definir, ¿no? El área. A. Listo. A va a ser igual, de acuerdo a los cálculos que hicimos, a un medio, ¿sí? No, mentiras, primero un medio. Primero tocaba multiplicar por el número de lados que escogiera el usuario, que en este caso era n, por el, bueno, si el radio al cuadrado, vamos a utilizar aquí la función POW, que es la de potenciación r, 2, ¿sí? Ahí tenemos r al cuadrado. Le vamos a multiplicar por la función seno. ¿De cuánto? De 2 por, vamos a tener que definir una variable que se llama pi, ¿sí? Dividido entre n, es lo que vamos a colocarle acá, y todo esto dividido entre 2, punto y coma. Bueno, entonces si vamos a definir pi, vamos a colocar aquí pi como un float y le vamos a dar un valor de cuánto. Démoslo aquí dentro, se puede definir afuera, pero lo vamos a dejar aquí adentro. 3.1416. ¿Sí? Ese va a ser el valor que le vamos a dar. Listo. De lo contrario, si no se cumple ninguna de las condiciones, aquí vamos a usar else, que es la parte más sencilla. Vamos a decirle al usuario printf error, vuelva a intentarlo, y bueno, va a acabar el programa aquí simplemente, y va a seguir, digamos, esto normal. Entonces ya tenemos el if de
Aquí si quieren podemos comentarlo. Un momento. Aquí coloquémoslo. Uy. Entonces, coloquemos el comentario para saber qué es esto. Parte del programa Polygon. Listo, entonces ya quedó comentado. Y vamos a ver, esto debería llegar hasta acá. Entonces, backslash, porcentaje, fin del programa polígono. Si era acá, sí, señor. No, mentira, no era aquí. Esto acaba aquí afuera, ¿no? Sí. Fin del programa. Fin del programa polígono. Listo. Entonces ya tenemos esto señalizado. De esta manera pues no nos vamos a perder cuando queramos volver a revisar nuestro código. Listo. Ahora aquí, if si op es estrictamente igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, le vamos a pedir al usuario printf ingrese el valor de los lados del triángulo. Listo. Dos puntos, backslash n, cerramos, punto y coma. Y bueno, pues entonces aquí vamos a colocar printf. Una vez hagámoslo, vamos a decirle ingrese el valor de a. No le vamos a dar backslash porque quiero que quede al lado. Scanf, porcentaje, float, coma y comercial a. Vamos a recibir la a. Luego vamos a hacer lo mismo printf con la b. Entonces b igual espacio, punto y coma, y luego scanf, sí, porcentaje, float, coma y comercial, y vamos a recibir la b. Y finalmente pues vamos a decirle al usuario que nos ingrese el valor del lado c, punto y coma, y scanf. Bueno, aquí va con float, coma, vamos a recibir c. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos nuestros tres lados. Acá si algo comencemos de una vez comentando esto. Inicio programa. Inicio programa triángulo. Tenemos esta raya al piso, no es necesario. Listo, entonces acá tenemos nuestras variables, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho? Hay varias opciones por las cuales el programa puede fallar. La primera es if. Tenemos que tener que a sea mayor que 0 y b sea mayor que 0. Esa es una de las condiciones que tenemos, pero a su vez aquí tenemos que colocar otro paréntesis redondo. Esto va a quedar un poco enredado, pero es necesario colocarlo. Y aquí abrimos y cerramos otro paréntesis, c mayor que 0. Listo, entonces si cumple las condiciones, el programa continúa con lo que tenemos acá. Bueno, aquí va a continuar el programa y de lo contrario le vamos a decir else. Entonces que le imprima al usuario printf error números negativos. Vuelve a intentarlo.
listo, backslash n, punto, sí, backslash n, punto y coma, listo. Allá tenemos uno de los else. Ahora bien, ya después de que tengamos eso, necesitamos otro if dentro de ese mismo if, en donde tendremos que evaluar lo siguiente. Lo primero, que a más b tenga que ser mayor que 0. Aquí donde dejé, así, aquí está, mayor que 0, esa es una de las condiciones, ¿sí? Voy a colocar aquí otro paréntesis porque tengo que volver a evaluar esa misma condición y doble paréntesis, de nuevo a más b, a más c, perdón, era lo que teníamos, acá esto tiene que ir encerrado entre paréntesis también, tiene que ser mayor que 0, sí, correcto, listo, entonces acá tenemos el paréntesis del if y aquí tenemos el de la i, ¿sí? Que como pueden ver aquí también hay un paréntesis doble, aquí también hay un paréntesis doble. Sí, está bien, listo. Ahora lo que hacemos es abrir otro paréntesis acá y cerrar ese mismo paréntesis acá para luego volver a escribir otra sentencia cuyo paréntesis doble también está b más c, eso tiene que ser mayor que ¿quién? Que 0, listo. Entonces si se cumplen todas esas condiciones, que es un poquitico enredado con esa cantidad de paréntesis que hay, aquí no coloqué algo, no, aquí me faltó una i, ¿no? O si no, esto no tendría sentido, listo. Primero relacioné estos dos y cuando evalúe la veracidad de estos dos lo voy a cotejar con este y bueno, ahí tenemos nuestra desigualdad triangular, listo. Si eso ocurre, ¿sí? Entonces él va a hallar el área. El área va a ser igual a... Bueno, entonces revisamos nuestra ecuación del área de nuestro triángulo en forma general y entonces tenemos la base. Dependiendo quién sea la base, pues los demás ángulos van a jugar un papel importante. Bueno, escojamos más bien una función un poco diferente, unas auxiliares, voy a llamar u a unos cálculos extra que hay que hacer, que es conveniente tenerlo en cuenta por la extensión del código. U, y necesitaré de pronto, no, con solo U es necesario. Con solo U, listo. Entonces, U, ¿quién va a ser? U va a ser AD, que AD es uno de los lados diferentes a la base. La base, si escogemos que es A, pues listo. Entonces, va a ser B. POU. B. Y esto va a estar al cuadrado. Y le vamos a restar, creo que sí va a necesitar otra variable extra, delta. Bueno. Vamos a ver, voy a subir aquí, a la final sí tocó usar 2, delta, listo, entonces delta va a ser igual, entonces, al lado que digamos que nos sobra, uno de los lados que nos sobra, que va a ser B, no, mientras no va a ser B, va a ser C. Entonces, POU C al cuadrado, ¿sí? Y luego le vamos a restar AB, que vendría a ser POU, la base, o sea, en este caso va a ser A al cuadrado, y le vamos a restar también el BD que teníamos acá, o sea, POU B al cuadrado, ¿sí? Y esto lo vamos a elevar también al cuadrado. Entonces, POU al cuadrado, sí. No, mira, esto simplemente lo vamos a dividir para que no quede tan enredado por 2AB, pero AB es la base, o sea, es B. Listo, 2 por B.
ya tenemos definido nuestro delta. Ahora bien, nosotros lo que necesitamos es definir un u que va a ser esto mismo, pou delta, al cuadrado, y obtenemos nuestro u. Eso era lo que necesitábamos hacer. Y finalmente lo que vamos a hacer es coger el área, le vamos a dar igual, y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger la base, que va a ser a. Sí, va a ser a. Lo vamos a multiplicar por pou, aunque bueno, también se puede hacer con raíz cuadrada directamente, pero voy a usar así por ahora, u, 0.5, eso va a ser la raíz cuadrada. Y ya después de que haga todos esos cálculos, pues ¿qué va a hacer? Printf va a decir el valor del área es 2 puntos. Habíamos dicho que tocaba colocarle el float /n, cerramos, y coma va a imprimir a. Listo. Si eso no se llega a cumplir, else, pues él simplemente va a decir que hay un error. Printf error, no existe dicho triángulo. Vuelva a intentarlo. Listo. /n punto y coma. Listo. Hasta ahí ya tendríamos pues nuestro código como tal. Era todo esto. Ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, que aquí finaliza, ¿no? Aquí finaliza, esto es, finaliza el código del área del triángulo. Como pueden ver, esto es ya bastante difícil hacerlo. Return 0. Ya es bastante difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque el código pues se extendió bastante, y estos son bastantes líneas de código para trabajar y verificar y toda la cuestión. Pero bueno, se supone que ya tenemos todo bien explicado. Esperemos que no vaya a haber ningún error de sintaxis en nuestro programa. Lo que procedemos ahora es a guardarlo. Un momento, yo definí pi, no allí sea. Sí definí pi. Control O, control X. Voy a dar clear un momento la terminal, y bueno, entonces la de siempre. Se supone que, listo, ahí ya está. GCC área, exacto. Aquí tenemos que tener un detalle extra. Se supone que se colocaba "-o" y nombre del programa y toda la cuestión, pero aquí en Linux esto no funciona de esa manera. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca colocarle primero "-lm", "-o", para que no nos produzca error, y ahí sí área t. Listo. Esperemos a ver si compila. Uy, hay varios errores. Bueno, un punto y coma faltó. Nano área, listo, un punto y coma. Vamos a ver qué. Uy, espero que no haya faltado nada más, porque si no, control X, listo. Ya aquí coloqué doble comilla, y por aquí como que me falta un punto y coma. Listo, revisemos pues. Veamos, aquí tenemos, bueno, aquí no es el error, aquí tampoco es el error, es por acá en una impresión, acá. Listo. Uy, madre. Ingrese. Listo. Acá teníamos un error. Veamos si de pronto por acá hay otro error de algún punto y coma. Algún /n.
Bueno, aquí dejemos un espacio. Aquí también dejemos otro espacio para que no haya posibilidades de que aparezca un error, ¿no? Listo, creo que ya no hay ningún inconveniente con esto. Control O, Control X. Esperemos que no se haya escrito nada malo y listo, ya nos quedó. Y es hora de probar nuestro código. Entonces, bueno, listo. Es con opción de realizar unos triángulos. Bueno, probemos con este. Ingrese el valor del triángulo. Probemos con 3, 4 y 5. El valor del área es 12. Bueno, pues este triángulo es rectángulo, ¿correcto? Si, por ejemplo, tomásemos, bueno, la base era 3, ¿sí? Y la altura es 4. 3 por 4, 12. Perfecto. Hasta ahí vamos súper bien. Probemos con el 0. Veamos, escoja el radio de la figura. Démosle un radio de 1 y el número de lados. Vamos 3. Ay, no leí la orden de imprimir. Bueno, veamos qué fue lo que nos faltó. Al parecer no leí la orden de imprimir. Veamos, parte del polígono. Ah, sí, lógico, acá pues, de razón. Bueno, printf, no hay ningún problema. El valor del área es igual a backslash, bueno, primero float, backslash, coma y va a imprimir A. Listo. Perfecto. Eso fue lo que nos faltó. Bueno, lo que me faltó a mí. Vamos a compilarlo de una vez. Listo. Ya nos quedó y volvámoslo a ejecutar. Habíamos dicho que era 0, habíamos dicho que el radio era 1 y habíamos dicho que yo iba a escoger 3 lados. Listo, entonces el valor es tan. Pensémoslo, se supone que tenemos que el radio es 1, sí, puede ser, es un triángulo equiangular, ¿sí? Probemos con otro, digamos 0 y le voy a decir, bueno, este es digamos 1 y quiere un lado. Error, vuelve a intentarlo, perfecto. Ahí nos está arrojando un error, exacto. ¿El qué? Es imposible tener un polígono de esas características. Y ahora, por ejemplo, cojamos la opción 9 y bueno, ahí por alguna extraña razón no nos bota tampoco el error, pero debería botar un error. Probemos a ver qué fue lo que pasó. Se supone que bueno, si... Ah, bueno, aquí nos faltó algo que es súper importante. Ya habíamos finalizado ¿qué? Nuestro programa, pero nos faltó decir la tercera opción, ¿no? Que la tercera opción es que no escoja ninguna de esas. Entonces, vamos a decirle al usuario que si opción es mayor que 1, ¿sí? Sí es mayor que 1, si es mayor que 1, o le podemos colocar diferente, creo que diferente se nota así, listo. Si es diferente de 1, necesitamos esto. Sí, si es diferente de 1 o, permítanme, acá colocamos esto, o se denota así aquí en C++, o si es diferente a 0, ¿cierto? Entonces, print f le vamos a decir, perdón, acá una vaina con VirtualBox, printf. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir opción no válida, error. Opción no válida, vuelve a intentar. Entonces backslash n, punto y coma,
y ya con eso nos queda ahora sí completo, o eso espero, nuestro programa. Vamos a compilarlo. Listo, me parece que ahora compila bien. Ejecutémoslo, démosle nuevo y error, opción no válida, vuelve a intentarlo. Perfecto. Entonces, como pueden ver, ya tenemos nuestro programa, hace exactamente lo que nosotros necesitamos que haga. Para el caso de nuestro triángulo que probamos acá, no, de nuestro polígono, ¿no? Que se supone que vamos a tomar un radio 1 y 3 lados. Changos. Bueno, aquí hay algo raro. Error, opción no válida, vuelve a intentarlo. Veamos cuál fue el problema. Listo. Bueno, veamos. Como le coloqué un O, lógico, como le coloqué un O, no nos va a funcionar. Entonces vamos a cambiar más bien esto. Y le colocamos ¿qué le colocamos para que esto nos quede definido, digamos, bien? Hablando en forma lógica. Si nos queda esto. Bueno, sí. No, mientras si coloco si coloco una I acá, tampoco funcionará por el hecho de que no, pues no hay posibilidad de que eso ocurra, digámoslo así. Más bien probemos con mayor igual y dejemos la O tal cual como la teníamos. Entonces, si es mayor a 1 o menor a 1 o menor a 0. Sí. Si es mayor que 1 o menor a 0, entonces que diga eso. Control X. Tenemos que volver a compilar. Recuerden que siempre tienen que compilar cada vez que hagan una modificación al programa. Parece que funciona. Vamos a decirle, bueno, si estamos hablando del polígono y que 1 y que 3. Bueno, ya lo corrigió, perfecto. Listo, no siendo más, muchísimas gracias por la atención que han prestado. Esperamos que este video les sea de mucha utilidad y que les ayude a aprender a programar. Nos veremos en una próxima ocasión.